esta nota compartimos con todos ustedes. Hola, ¿qué tal Vanessa? Te envío un saludo desde acá de Buenos Aires. Agradecerte por la posibilidad que me estás dando para poder participar en tu programa en Dignidad Ciudadana. Y bueno, para un poquito comentar lo que está sucediendo acá en lo que es zona del AMBA, ¿no? El área metropolitana de Buenos Aires. Estoy ubicado en lo que es el Gran Buenos Aires, el conurbano, pero para arrancar un poquito a comentar lo que sucede al nivel sanitario aquí en Buenos Aires, hay que empezar a diferenciar, ¿no? Lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital federal, por un lado, y el Gran Buenos Aires, el conurbano, por el otro. Los dos conforman el área metropolitana de Buenos Aires, pero con dos realidades muy distintas, ¿no? En cuanto a lo sanitario, también en cuanto a lo económico, pero principalmente en lo sanitario hay que aclarar que si bien entre las dos tienen aproximadamente 19.000 casos positivos actualmente, son prácticamente en el conteo día a día que se hace del Ministerio de Salud de la Nación, abarcan el 90% de los casos, es decir, solamente en el AMBA el 90% de los casos a nivel nacional. Sabemos que en el resto de las provincias ya han comenzado a flexibilizar un poco la cuarentena. De hecho, no se habla de cuarentena, sino de un aislamiento, de un distanciamiento social. Acá todavía seguimos en la etapa del aislamiento obligatorio. Pero con dos realidades distintas, como te decía. Por un lado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que decidió, junto con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, flexibilizar un poco más, ¿no? Las salidas recreativas, poder salir a correr, y eso también aumentó un poco los casos en los últimos días, aunque se trató de ampliar el programa Detectar, que ese es el programa que vamos a explicar ahora, hacia los barrios vulnerables y otros barrios dentro de la ciudad. El plan Detectar consiste en ir casa por casa, un grupo de médicos, a tomar la temperatura y hacerle una serie de preguntas a todos los vecinos. Van casa por casa y comenzaron en los barrios vulnerables. Recordemos que en el barrio 31, ¿no? Lo que era la Villa 31 antes, se han concentrado varios casos por la cercanía que tienen, por no tener ese distanciamiento, ¿no? Las personas que viven en ese barrio. También se realizó en otros barrios de la capital federal, obteniendo muchos positivos en esas preguntas que se hacían. También muchas personas que no tenían síntomas, eso también hay que decirlo, ¿no? Hay personas que no tienen síntomas de coronavirus, entonces piensan que no lo tienen, pero sin embargo después cuando se le hace el hisopado resultan ser positivos. Como decíamos, 19.000 casos tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, que está liderado obviamente por su gobernador, Axel Kicillof, también tiene la misma cantidad, ahora ha aumentado mucho más. Recordemos que los primeros casos se dieron en la capital y después la provincia de Buenos Aires ha empezado a sumar muchos casos con focos específicos en distintas ciudades donde hay una aglomeración de personas muy grande. Por ejemplo, es el caso de La Matanza, es el caso de Quilmes, de Avellaneda, también en Florencio Varela. Pero en el caso de Quilmes me quiero apuntar a un sector que es el caso de Villa Azul, que se ha hablado mucho. Villa Azul es un barrio vulnerable, un barrio popular, como se le dicen acá, y donde vive mucha cantidad de gente en un territorio muy pequeño, en pocos kilómetros cuadrados, y en un solo día que se hizo el plan Detectar, llevaron los médicos a detectar a las personas casa por casa. En un solo día dieron 53 casos positivos. Eso obviamente que encendió las alarmas e hizo que el gobernador Axel Kicillof, junto con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, hicieran un cerrojo, es decir, impusieran a todas las personas del barrio Villa Azul en total cuarentena. Cerraron todas las entradas y salidas del barrio y la gente se tuvo que quedar ahí hasta unos días más en donde se podía detectar a todas las personas. Obviamente que los casos fueron aumentando con el correr de los días, pero este cerrojo que se hizo en el barrio Villa Azul permitió que las personas no salgan de ese barrio a los barrios linderos para que lleven el virus, ¿no? en toda la ciudad. Si bien con el correr de los días también fue mejorando la situación porque se fue detectando y aislando a la gente, porque una vez que le da el positivo se lo llevan a un centro de aislamiento. Obviamente lo hicieron en distintos clubes de barrio, en sociedades de fomento, donde dispusieron camas para personas que
tienen coronavirus, pero los síntomas no son tan graves como para que vayan al hospital. Entonces, el plan de detectar consiste en eso, básicamente, es buscar a las personas que tienen síntomas, a los que no tan bien, y llevarlos a un lugar de aislamiento para que puedan continuar los 14 días que sugiere el Ministerio de Salud de la Nación. Como decía, 38.000 casos en el área metropolitana de Buenos Aires es lo que se cuenta hasta ahora. Con respecto a la parte económica, también hay diferencias entre lo que sucede en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo que sucede en el conurbano, en el Gran Buenos Aires. Por un lado, como decíamos, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad, decidió flexibilizar aún más, ¿no?, las actividades recreativas, algunos negocios, por ejemplo, los negocios textiles, también zapaterías. Entonces, de esa manera alentó a que las personas, cuando salen alrededor de su casa sin tomar ningún tipo de vehículo o tampoco usando el transporte público, pero sí en lugares de cercanía, en negocios de cercanía, pueda salir a comprar incluso también en ropa, como decíamos, y zapatillas. En el caso del Gran Buenos Aires, del conurbano, Axel Kicillof no quiso flexibilizar. De hecho, él apunta a volver a una fase anterior, porque los casos aún son muchos más, y teniendo en cuenta también la cantidad de gente que vive en el Gran Buenos Aires, entonces el temor antes que el sistema sanitario no dé abasto, prefiere retroceder y que siga la cuarentena como estaba la primera semana que se tomó la medida. Como decíamos, en Cava, al flexibilizar, obviamente muchos negocios pudieron abrir sus puertas, aunque siempre con la venta de la persiana para afuera o con los envíos a domicilio. Y en el caso, como decíamos, del Gran Buenos Aires no es así. Hubo muchas marchas anticuarentena, justamente muchos de ellos son comerciantes, son dueños de pymes que están en contra de esta medida porque creen que la economía va a sufrir, y muchos negocios lo están sufriendo. De hecho, sabemos que tanto en el Gran Buenos Aires como en la Capital Federal hay restaurantes, hay locales de ropa que han decidido cerrar sus puertas definitivamente porque no pueden, aún con la ayuda del Estado, no pudieron hacer efecto a todas las deudas que se fueron acumulando en estos 3 meses. Recordemos, 3 meses de aislamiento obligatorio hay en la zona del AMBA, ¿no? Entonces 3 meses que obviamente a medida que va pasando el tiempo es mucho más las deudas que van contrayendo las pymes, por ejemplo con los sueldos de los empleados, pero también con los servicios públicos, porque se siguen efectuando tanto la tarifa de luz, de gas, de agua, entre otros. Y para tener en cuenta, hay 2 ayudas del Estado que hubo: el ATP por un lado, que es el pago del 50% del sueldo a los empleados, y por el otro también los créditos a tasa cero que se le realizó a los monotributistas de diferentes categorías. Pero aún así, las marchas anticuarentena se vieron en este último fin de semana también en la zona del Obelisco. Siguen estando, obviamente, que en contra del gobierno, en contra de la decisión, aunque al parecer, como digo, las autoridades tienen muy en claro que la cuarentena ha resultado efecto para mantener el sistema sanitario estable, para tener todavía cámaras de terapia intensiva disponibles, más allá de que, obviamente, con el correr del tiempo también el sistema sanitario está sintiendo, ¿no?, el envión de los casos que van en aumento muy rápidamente, pero el gobierno sostiene, principalmente las autoridades municipales de los municipios del conurbano, como también el gobernador Axel Kicillof y el presidente de la Nación, que la cuarentena es lo mejor que pudo hacer el gobierno, que pudo implementar el Estado para, para sortear y para tener, digamos, a este COVID-19, al coronavirus, totalmente estable, y para poder ver hacia el futuro, ¿no?, los tratamientos o las vacunas que se esperan. Por el momento, como decimos, hay mucho malestar en los comerciantes, en dueños de las pymes, que quieren salir de la cuarentena, que quieren abrir sus negocios, pero por el momento se sabe que no va a poder ser así, por lo menos hasta que dure un poco más el invierno, que estamos en un momento donde las temperaturas son muy bajas y los casos van en aumento.